Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Qué bueno que están ahorita con nosotros viendo este programa. Este es el programa Tu Libertad. Mi nombre es Arturo Perales, soy pastor de una iglesia de Palabra de Vida que se llama Tu Presencia. Y estamos estudiando la palabra de Dios. Si tú estás sintonizándonos en estos momentos, te recomiendo que vayas por una Biblia, busques un cuaderno, busques una pluma, porque vamos a decir cosas que te van a ayudar para que tú puedas vivir libre en Cristo Jesús. Por eso el programa le hemos puesto Tu Libertad, para que tú puedas tener libertad en Cristo Jesús. Y esa libertad, les digo siempre, la encontramos en la palabra de Dios, la encontramos en Cristo Jesús. Ahora estamos en Cristo Jesús. Si tú aprendes qué es vivir en Cristo Jesús y tú aprendes qué es tener una nueva identidad basada en la nueva creación en Cristo Jesús, tú vas a tener una vida victoriosa. Muchas personas viven una vida cristiana derrotada porque no conocen cuáles son estas nuevas realidades que ahora hemos accedido a través de la nueva creación. Y hemos hablado distintos conceptos en programas anteriores. Estuvimos hablando de la integridad de la palabra y ahorita estamos comenzando una nueva serie que se llama La Ley del Espíritu de Vida. Muchas personas al estudiar la palabra de Dios entran en contacto con el Evangelio de la Gracia y creen en el Evangelio de la Gracia, creen en el Señor Jesucristo, reciben a Cristo. Sin embargo, durante su caminar diario, debido a la gran cantidad de tradiciones que traemos de nuestra vida pasada, o quizás venimos de una religión donde tiene muchas tradiciones, y debido a esas tradiciones que nos han inculcado, traemos una mezcla de lo que la palabra de Dios nos enseña con lo que tú has aprendido antes. Y a veces traemos también una mezcla con lo que nos han enseñado aquellos que fueron evangélicos, cristianos evangélicos desde la niñez, traen una mezcla de lo que nos han enseñado desde niños y desgraciadamente traemos una mezcla de la ley del Antiguo Testamento o de las cosas del Antiguo Pacto con las cosas del Nuevo Pacto. Y hay una diferencia entre los pactos. Y hasta que tú no establezcas en tu vida esa diferencia, qué cosas fueron antes de la cruz, antes del sacrificio de Cristo, y fueron disponibles para el pueblo de Israel, y qué cosas son después de la cruz, después del sacrificio de Jesús, y están disponibles para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Muchas personas tienen a lo mejor la doctrina correcta, pero la están viendo desde la posición histórica incorrecta. La están viendo desde el punto de vista anterior a la cruz del Calvario. Y esta forma de vivir, esta forma de creer, desgraciadamente ata a las personas o las esclaviza a un sistema legalista, a un sistema basado en los méritos propios, basado en tu conducta, en lo que tú puedes hacer. Muchas personas comienzan a ver el Evangelio de la Gracia y entran en una especie de, a mí me sucedió, entras en una especie de confrontación, un shock, como decimos. Oye, yo pensaba que tenía que hacer esto para recibir las bendiciones de Dios. Yo pensaba que tenía que hacer aquello, estas buenas obras, o tenía que ayunar, o tenía que orar, y tenía que pagar un precio para recibir las bendiciones de Dios. Algunos todavía enseñan que para recibir la unción se tiene que pagar un precio, cuando la unción es la persona del Espíritu Santo, por ejemplo. Y eso lo recibiste cuando aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Y muchas cosas hemos recibido, pero creemos que todavía no las tenemos que ganar. Y cuando entramos en contacto con el Evangelio de la gracia nos revela que todo fue pagado por Cristo. Entonces viene un revuelo espiritual interior en el cual tú dices, wow, no tengo que hacer nada. Pero eso causa que algunas personas se vayan al otro extremo y digan, ya no hay mandamientos, ya no hay ninguna ley. Y es verdad, ya no estamos bajo la ley de Moisés. El nuevo pacto tiene una nueva ley y tiene mandamientos que son nuevos, que no son nuevos a los ojos de Dios, pero son nuevos para nosotros. Y que estos mandamientos, cuando nosotros caminamos en ellos, vienen como fruto de la gracia de Dios operando en tu vida, no como requisito para recibir las bendiciones de Dios. Entonces, cuando tú entiendes esta nueva ley,
Esta ley se llama la ley del Espíritu de vida y se encuentra en Romanos capítulo 8, en el versículo 1 al 17. Y vamos a estar leyendo versículo por versículo esta primer parte, y después vamos a leer más adelante en un programa posterior también los versículos, los versos del 31 hasta el 39. Vamos a estar analizando distintos aspectos de la ley del Espíritu de vida. Ahora, la ley del Espíritu de vida también se le llama leyes espirituales. Es correcto, aunque es una ley que está puesta en tu corazón, tiene distintos aspectos, distintas manifestaciones, y si tú actúas en estas leyes espirituales, la gracia de Dios va a producir resultados en ti. Ahora, no es algo que hacemos para ganarnos el favor de Dios. Yo quiero dejar eso bien claro. No es como la ley, en la ley de Moisés, el que llevaba a cabo los mandamientos recibía la bendición de Dios, y el que no los llevaba a cabo recibía muerte. En el nuevo pacto nosotros ya hemos recibido vida, la vida la recibimos en Cristo Jesús, ya hemos recibido la bendición la tenemos en Cristo Jesús, ya tenemos todas las cosas y estamos completos en Él, y no hay nada que tengamos que hacer para ganarnos absolutamente nada del favor de Dios a través de las buenas obras. El favor de Dios ya lo tenemos. Sin embargo, cuando nosotros caminamos en la ley del Espíritu de vida, ese favor de Dios se desata y comienzan a ocurrir cosas alrededor de nosotros, comienzan las bendiciones, voy a usar la palabra, a derramarse, a explotar, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de aquellos alrededor nuestro. En Romanos, vaya conmigo a Romanos capítulo 8, ahí en su Biblia. Le dije, estoy leyendo de la Reina Valera, pero te recomiendo también que tengas una traducción más nueva, como la Nueva Traducción Viviente. Pero ahorita estoy leyendo de la Reina Valera, en el capítulo 8, en el versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si te fijas, está contrastando, este capítulo contrasta dos cosas, caminar en la carne y caminar en el Espíritu. Esta parte del versículo, esta segunda parte del versículo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, fue añadido. Por eso, si tú tienes una Nueva Traducción Viviente, no está. Ahora, ¿quién lo añadió? Lo añadió un copista, alguien que se dedicó, un escriba que se dedicaba a copiar los manuscritos. Un escriba lo añadió a manera de subtítulo para que tú pudieras comprender el contexto de todo el pasaje. Así como escribas añadieron la puntuación, los versículos, esta parte fue añadida para que entiendas el contexto, ya que está repetido en un versículo más adelante. Y mucha gente al leer esto piensa que, bueno, caminar en el Espíritu es el requisito para no tener ninguna condenación. Y no es lo que está diciendo el pasaje. Lo que está diciendo el pasaje es que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El requisito para no tener ninguna condenación es estar en Cristo Jesús. Y esa es la ley del Espíritu de vida. Comienza con una realidad tremenda, que es ninguna condenación hay para tu vida. Eso quiere decir que no importa qué es lo que tú hayas hecho, no importa qué pecado hayas cometido. A veces suena tan difícil de creer, porque el evangelio son buenas noticias, y las buenas noticias son tan difíciles de creer. En una ocasión, en un ministerio que tuvimos en la prisión, estuve trabajando con un misionero, yendo a la prisión a predicar el evangelio. Me decía una persona, es que yo maté mucha gente. Yo le dije, Jesús ya ha muerto por ti en la cruz, y Él ha pagado el precio por todas esas muertes que tú causaste. Y él decía, no lo puedo creer. No puedo creer que Dios quiera perdonar mis pecados. Yo le dije, tus pecados han sido perdonados. Aún cuántas, pero es que yo maté a tantas personas y eso es gravísimo y me siento tan mal que ni me puedo acercar a Dios. Y yo le dije, no, Jesús, todos esos homicidios los llevó en la cruz y tú no tienes por qué llevarlos. Hay perdón para tu vida, tu cuenta está saldada. Y eso es lo que significa, es el regalo, le llamamos el regalo de la no condenación. Le dije, Dios no te condena por lo que hiciste. Si tú aceptas a Jesús como Señor de tu vida, tú vas a nacer de nuevo, y al nacer de nuevo va a haber un borrón y la cuenta va a estar limpia. Y lo más tremendo es que no es un borrón y cuenta nueva, porque algunos dicen borrón y cuenta nueva, quiere decir que lo que de ahí hagas para adelante empieza a contar. No, es un borrón y la cuenta está siempre limpia, siempre está saldada. Eso es lo que significa. Hay una palabra muy interesante que es la palabra
imputar. Y esa palabra imputar la vamos a ver aquí en Romanos muy seguido, que dice que a nosotros se nos ha imputado la justicia de Dios por la fe. ¿Y qué significa esa palabra imputar? Significa que se nos ha tomado en cuenta. Es un término de contabilidad. Significa que se ha depositado a tu cuenta. Que si tú tenías una deuda, ha sido depositado no solo el pago de la deuda, sino que es imposible que tú te puedas endeudar otra vez. Que ahí, si tú debías $1,000,000, no solamente se te depositó $1,000,000, sino una cantidad ilimitada de recursos para que tú no te puedas endeudar otra vez. Así es la justicia de Dios. La justicia de Dios dice, tu deuda está pagada. Y cuando la gente aprende esto, que no hay ninguna condenación, dicen, entonces hay que hacer lo que yo quiera. Puedo salirme a pasear, me puedo ir con unas muchachas, puedo ir a conseguir unas botellas, al cabo que mis pecados están perdonados. Pero esto no es así. ¿Por qué no es así? Porque si tú realmente aceptaste a Jesús y si realmente tus pecados están perdonados y hay una nueva naturaleza dentro de ti, tú no vas a querer hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque la nueva naturaleza dentro de ti te va a llevar a caminar en el Espíritu. Y es lo que dice aquí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lo que está diciendo es que esta nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es lo que dice el segundo versículo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si tú has recibido a Jesús, el Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, ha venido a morar dentro de ti. Y el Espíritu Santo dentro de ti ha hecho algo nuevo en tu espíritu. Acuérdate, el ser humano está compuesto de 3 partes. El ser humano es un espíritu, tiene un alma y habita en un cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Tu espíritu ha sido completamente justificado, santificado. Ahí ha venido el Espíritu Santo y ha puesto un sello en tu espíritu donde nada malo puede entrar, nada malo puede haber, nada malo puede suceder. Ahí no puede entrar demonio, ahí no puede entrar enfermedad, ahí no puede entrar nada que venga del enemigo. Y ese espíritu ha sido renovado y ha sido hecho perfecto a los ojos de Dios y es tan santo como Jesús es santo. La ley del Espíritu de vida ha santificado tu espíritu una vez y para siempre. Santidad significa simplemente estar apartado para Dios. Ha sido apartado para Dios, ha sido limpiado, ha sido lavado por la sangre de Jesús. Y fíjate, mucha gente piensa y dice, bueno, pero si yo peco, contamino mi espíritu. Y la verdad es que tu espíritu está sellado, no puede ser contaminado. Pero cuando tú pecas, lo que sucede, y esa palabra pecado significa errar al blanco. Cuando tú fallas, es el alma la que resulta afectada. Y es ahí la cuestión. Por eso dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero aquí andar conforme a la carne no se refiere a los pecados de la carne, sino a caminar en la ley del antiguo pacto, a caminar en la ley del Antiguo Testamento. Y es el contexto, el copista que añadió ese versículo y que por eso en la Biblia Traducción Viviente y en la Biblia Nueva Versión Internacional y en otras Biblias no está ese versículo y te ponen, este texto solo se encuentra en algunos manuscritos. Y mucha gente lo lee y dice, le sacaron un versículo a mi Biblia. Y no es que le sacaron un versículo, es que ese versículo no estaba en los manuscritos originales y no se encuentra en los manuscritos más modernos, los manuscritos más antiguos. Las copias más antiguas no se encuentran, sino que fue encontrado en manuscritos que eran más modernos, más nuevos, algunos del siglo XV, XVI. Entonces, aquellos expertos en la Biblia dicen, como esto no se encuentra en los manuscritos antiguos, son los manuscritos modernos, concluimos que no estaba el original. Y por ello, ese versículo te lo ponen al pie de la página en la Traducción Viviente y te ponen ahí la aclaración que ese versículo no está. Ahora, ese texto sí está en el pasaje de Romanos. Y eso lo quiero dejar en claro. Ese texto de que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, está más adelante, aquí en este mismo pasaje. Y en el contexto lo que te está diciendo es que nosotros no debemos caminar en la ley de Moisés, porque muchos lo que están tratando de hacer es cumplir los mandamientos para que Dios les bendiga o para que Dios no traiga su ira o voy a decirlo de esta manera, su juicio en contra de ellos por causa de los pecados. Pero la verdad es que el juicio
fue ya llevado por Cristo Jesús. En Romanos 6:23 dice lo siguiente. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate, la paga del pecado es muerte. Y pecado, dice otro pasaje, es la transgresión de la ley. ¿De cuál ley? La ley de Moisés. En Deuteronomio nos dice que el que no cumpliere los mandamientos, dice, toda esta maldición vendrá sobre él. Deuteronomio capítulo 28 viene eso. Y viene la bendición de la ley. Si tú andas y cumples todos estos mandamientos, estas bendiciones vendrán sobre ti. Y después del verso 14, por el verso 15 dice, y si tú no cumples los mandamientos, estas maldiciones vendrán sobre ti. Y la maldición de la ley incluía tres cosas. Incluía, la muerte espiritual, incluía la enfermedad, la pobreza o escasez. Y la maldición de la ley iba a venir sobre todo aquel que no pudiera cumplir la ley. Pero lo más tremendo es que nadie pudo cumplir la ley. Y cuando vemos las bendiciones de Dios en el antiguo pacto, todas fueron por gracia y misericordia, porque nadie pudo cumplir enteramente ni cabalmente con la ley. Los fariseos, esta secta religiosa que existió en los tiempos de Jesús, ellos crearon un sistema religioso en el cual a través de muchas tradiciones y a través de muchas actividades supuestamente de purificación que ellos tenían, trataban de hacer casi posible el cumplir con la ley de Dios. Y tenían muchos mandamientos ceremoniales y muchas interpretaciones de la ley, que si hacías esto y que si hacías lo otro, y cumplían con muchos requisitos religiosos para decir, mira, nosotros estamos cumpliendo con la ley de Dios. Pero Jesús, cuando tú oyes a Jesús hablar, y a ellos les dice, ¿sabes qué? No es nada más el estar con una mujer, cometer adulterio, sino todo el que la mira y la codicia está cometiendo adulterio. Jesús amplifica el alcance de la ley y les dice, ustedes no pueden cumplir la ley. La ley solamente sirve para una cosa, para mostrarle a la persona, la ley del antiguo pacto, la ley de Moisés solo sirve para una cosa, para mostrarle a la persona que no puede acercarse a Dios por sus propios méritos, porque es imposible que la pueda cumplir, porque la ley refleja un estándar de santidad de Dios inalcanzable a través de nuestras propias obras. No podemos nosotros cumplir esa ley para ser justificados. No puedes tú decir, yo voy a cumplir. Y yo tengo familiares que me dicen, con cumplir los 10 mandamientos. Y yo les pregunto, ¿has cumplido los 10 mandamientos de verdad? Le digo, ¿alguna vez has robado? No, nunca he robado ni una pluma. Bueno, alguna vez agarré una pluma, eso te hace un ladrón. Y les digo, ¿alguna vez has matado? Dice, no, jamás he matado. Pero la Biblia dice también que el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Alguna vez te cayó gordo tu hermano? ¿Te enojaste tanto con él que lo odiaste? No, pues sí, entonces te has convertido también en un homicida. ¿Alguna vez has cometido adulterio? No, jamás. Pero dice ahí que si tú miras a una mujer para codiciarla, ya cometiste adulterio con ella. Entonces tú me dices, no, pues es verdad. Entonces tú me confiesas que eres un ladrón, un homicida y un adúltero, de acuerdo a la ley de Dios. Por la ley de Dios nadie se puede justificar, nadie puede cumplir esos 10 mandamientos. Ahí es donde entra la gracia de Dios. Jesús no vino a hacer a la gente mala buena. Jesús vino a darle vida a los muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados porque esa ley la violábamos todo el tiempo. La paga del pecado es muerte. Y estábamos completamente apartados de Dios. Y por eso esos 10 mandamientos no están escritos como requisitos para que tú tengas una relación con Dios. Solamente te muestran, tú no puedes acercarte a Dios en base a esto porque nadie los puede cumplir. Y te muestran que eres pecador. Pero ahí es donde entra la gracia de Dios, porque Jesús te dice, yo soy tu Salvador. Y yo puedo lavarte y puedo limpiarte y puedo ahora darte mi justicia, que es la justicia de Cristo. Jesús cumplió todos esos 10 mandamientos. Jesús cumplió todos los mandamientos de la ley del antiguo pacto. Y los cumplió a cabalidad hasta que dijo en la cruz, consumado es. Él cumplió el antiguo pacto por completo, jamás pecó, y cuando Él muere y resucita y tú depositas tu fe en Él, esa justicia de ese cumplimiento perfecto de la ley se te toma en cuenta a ti. Tú estás ahora
viviendo como si ya hubieras cumplido toda esa ley. Y por eso no necesitas esforzarte por cumplir esa ley, sino por caminar en la ley del nuevo pacto. ¿Y cuál es la ley del nuevo pacto? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del nuevo pacto es la que dice que ahora nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Es esta segunda parte del versículo. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tú ya tienes vida eterna. En Romanos capítulo 3, en el versículo 21. Dice lo siguiente, yo quiero que vayas conmigo a Romanos 3. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Cuando yo leí estas cosas, por primera vez leí el libro de Romanos, cuando tenía como un mes de haberme convertido al cristianismo. Y digo convertido porque yo era un verdadero hijo del diablo y vine a los pies de Jesucristo, aunque yo estaba en la iglesia porque me llevaban mis papás obligado, pero en un momento yo acepté a Jesús como Señor de mi vida y comencé a leer la Biblia y comencé en el Antiguo Testamento. Pero dije, bueno, vamos a leer el Nuevo. No, había leído solo los Evangelios y comencé a leer el Hechos, y cuando llegué a Romanos, tenía como un mes de haber recibido a Cristo, no le entendí nada. No entendí nada de los términos porque Romanos está escrito desde un punto de vista legal y necesita cierto conocimiento jurídico, sobre todo de ese tiempo, de la ley de Moisés y aparte también del sistema romano, para entender algunas cosas que vienen aquí. Y yo lo leía y lo leí otra vez y lo leí otra vez y no entendía, pero comencé a entenderlo porque una de las cosas que llevé a cabo antes de ser pastor fue estudiar derecho, y cuando empecé a estudiar los conceptos jurídicos empecé a entender unas cosas y después ya fui a un instituto bíblico y empecé a entender otras cosas. Y créeme, tú a lo mejor estás oyendo esto y dices, no entiendo ni papas. Voy a tratar de ponerlo sencillo y decirlo de esta manera, que simplemente la salvación y la bendición y toda la herencia, todo lo que Dios quiere para ti, tú lo recibes por la fe. Solamente por la fe en Cristo Jesús. Y lo recibes por la fe, pero te ha sido dado por gracia. Dice la palabra que todas las cosas son en Cristo Jesús. Dice que el regalo de Dios, el don de Dios, la salvación, dice, es por gracia, por medio de la fe. Y en esa salvación viene todo un paquete de bendiciones. Lo voy a decir de esta manera. Viene todo incluido. No sé si alguna vez tú te has ido a un viaje. A lo mejor te fuiste a algún viaje turístico a algún lugar y pagaste un hotel de 5 estrellas, ahorraste, hiciste tu pago y te fuiste por ahí a disfrutar del hotel, y dentro del paquete venía incluido los desayunos, las comidas, la cena y hasta el tour con toda la alimentación incluida. Un paquete que era todo incluido. Así es la salvación. La salvación es un todo incluido. La herencia de Dios te ha sido dada por la fe en Cristo Jesús. Y por eso, leyendo aquí, dice que por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, dice que se dio la justicia de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay cosas en este pasaje que quizás tú no las comprendas ahorita, pero rápidamente te puedo decir. ¿Qué significa redención? Que Jesús te rescató, que Jesús pagó un precio, y es gratuito. Tú no tienes que hacer nada, tú lo puedes recibir de manera gratuita. Tú puedes ser hecho justo, tú puedes ser lavado y limpiado y perdonado todos tus pecados. Dice también aquí que Jesús fue puesto como propiciación. ¿Cómo que propiciación? Significa que Dios puso a Jesús como aquel sacrificio que te iba a sustituir, y sobre Jesús se descargó la ira de Dios por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y dice aquí que por el pecado están todos destituidos de la gloria de Dios. Si tú alguna vez has pecado, si alguna vez has violado esa ley que decíamos hace rato, tú tienes esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Que propiciación significa que Él, en el asiento de misericordia, que hay en el cielo, hay un templo, hay un lugar ahí, y donde Jesucristo ofreció su sangre. Esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, la ofreció allí por ti, porque Él te sustituyó
en la cruz y Él recibió el castigo que tú merecías, estar destituido de la gloria de Dios, y ahora tú puedes entrar a la gloria de Dios por ese sacrificio de Jesús. Y por eso dice aquí que Él pasó por alto, dice a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, en el verso 25 y 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús. Por la fe en Cristo tú puedes ser perdonado, por la fe en Cristo tú puedes ser lavado, por la fe en Cristo todo aquello que Dios, toda la bendición es tuya por fe. A lo mejor tú me estás escuchando en estos momentos y dices, yo quiero recibir esa herencia, yo quiero recibir ese perdón, yo quiero recibir todo lo que el Señor me ha dado, quiero ser justificado. Esas palabras que quizás no entiendes del todo aún, pero quiere decir simplemente que ahora tienes una buena posición con Dios y que Él te acepta tal como eres. Si tú quieres que Él te acepte tal como eres, pero Él va a venir a tu vida y cambiarte, tú puedes hacer esta oración y decir conmigo estas palabras: querido Jesús, en estos momentos yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida y te pido que transformes mi ser porque creo la obra que tú hiciste en la cruz, que moriste y resucitaste por mí. Jesús, hazme una nueva creación, hazme una nueva persona, transforma mi ser, dame vida eterna. Yo lo creo y te amo, Señor. En el nombre de Jesús hago esta oración. Amén. Si tú has hecho esta oración, me queda decirte simplemente que ahora eres parte de la familia de Dios. Ahora tú eres parte de la familia de Dios y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ahora está operando en ti. Los próximos programas vamos a hablar un poquito más de esto. Si tú tienes alguna duda, algún comentario o quieres hacernos una petición de oración, puedes mandarnos mensaje. Allí aparece un número de WhatsApp. Mándalo por WhatsApp, por favor, no por mensajería. Mándalo por WhatsApp o bien al correo electrónico o a la página de Facebook que aparece allí en pantalla. Muchas bendiciones y gracias por acompañarnos en este programa, Tu Libertad.